Hola, hola amigos, Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Un abrazo para todos este nuevo año 2025. Un saludo, feliz año para todos los hermanos, amigos, compañeros, consiervos que en las naciones nos visitan. Apóyennos con la palabra y sigamos adelante. Este año queremos hacer videos cortos de 7 minutos y medio a 8 máximo para disertar la palabra brevemente. Estamos hablando de un tema que lleva por título Pasos hacia la victoria. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 7. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, yo librará de las manos de los filisteos. Señor, haya bendición a su palabra en el nombre de Jesús. Sabe que el pueblo de Israel estaba sufriendo abatimiento por causa de los filisteos, los enemigos eternos de su pueblo y del pueblo de Israel, los filisteos. De acuerdo a la palabra, nos da a entender. Bueno, y estaban en desventaja, ¿por qué? Porque los filisteos eran especialistas en forjar armas de hierro y de bronce. Entonces eran guerreros especializados, o sea, una de las especialidades del pueblo filisteo era la guerra. Eran pueblos guerreros, conquistadores. Se dedicaban a eso, a la guerra. Se preparaban para eso, vivían de la guerra. ¿Por qué? Porque pues obviamente ellos estaban especializados, tenían las armas, habían desarrollado las técnicas para fundir hierro y bronce. Entonces hacían espadas y lanzas y todo tipo de armas de guerra en metal, en hierro. Y eso les daba la ventaja sobre el resto de las naciones porque no tenían ese tipo de tecnología, de adelanto tecnológico en las armas. Y se dedicaban al pillaje, se dedicaban de pronto a invadir, a robar. Bueno, esa época se daba. En esa época era parte de la historia y parte de la cultura del pueblo. Entonces el pueblo de Israel estaba bajo amenaza, ya había perdido territorio, había perdido guerras, batallas, y estaba en guerra con los filisteos. Y estaban bajo amenaza en tiempos de que había un gran hombre de Dios llamado Samuel. La única arma realmente letal que tenía el pueblo de Israel era el profeta Samuel, el hombre de Dios, porque pues obviamente Dios respaldaba a ese siervo. Entonces ese siervo le dice: mire, si ustedes dejan de lado la idolatría y se dejan de contaminar con las religiones y los ídolos de otras naciones y sirven a Jehová y se consagran y le sirven solo a él, dice, él los librará de la mano de los enemigos de los filisteos. Él los va a librar, pero esa es la condición. Si ustedes se consagran, dejan la idolatría, dejan a Dios de lo que lo tengan en un segundo plano y le dan el primer lugar, porque a Dios lo tenían como uno más de los dioses. O sea, tenían un sincretismo espiritual, un sincretismo de fe, un sincretismo religioso. Y eso lo llevó a perder el respaldo de Dios. Tanto fue que en la guerra el pueblo filisteo secuestró el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Eso significaba. Dios, a través de esa arca que mandó a hacer y en la cual había un propiciatorio, y esa arca representaba la presencia de Dios dentro del pueblo. Y era real, porque dice que en el arca se manifestaba la presencia de Dios y el pueblo, y era notorio en el tabernáculo y concretamente en el arca, en el lugar santísimo. Pero los filisteos fueron atrevidos y se robaron el arca. Pensaron que era un amuleto, lo tomaron como un amuleto, lo tomaron como una especie de arma secreta que el pueblo de Dios tenía. Dijo: bueno, ahora el pueblo no va a poder vencernos. ¿Por qué? Porque tenemos el arma secreta, secuestramos el arca. Bueno, y Dios permitió esa circunstancia para castigar también a los filisteos, y ya sabemos que el robo del arca le trajo consecuencias a ellos porque les dio enfermedades y Dios los castigó con enfermedades y humilló a los ídolos, a los dioses filisteos. Entonces conocemos esa historia. Ahora Dios les dice: la salida es esto. Primero arrepiéntanse, dejen de lado la idolatría, arrepiéntanse y conviértanse a Dios realmente y conságrense a Él. Y si lo hacen y sirven a Él, Él les va a librar de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron todos los, dice, bueno, lo hicieron, a los altares, a los Baales y a Astarot, y le sirvieron solo a Jehová. Y Samuel reunió a todo el pueblo, dice el que reunió a todo el pueblo en Mizpa. En un lugar especial lo reunió para consagrarlos y a orar por ellos. Y todo el pueblo acudió. Y allí reconocieron como un pueblo unido. El primer paso de la victoria, primero que hicieron, se arrepintieron, dejando a lado la idolatría y todo lo que había disgustado
y quitaron el favor de Dios. Dejaron un poco el sincretismo y la dualidad de pensamiento y se consagraron a Dios. Segundo, se reunieron. Cuando el profeta los convocó, ellos se reunieron para orar y para arrepentirse, y ayunaron, dice la palabra, y ayunaron y se consagraron, se arrepintieron, dieron testimonio fiel de arrepentimiento y en ayuno y oración. Y después le dicen al profeta, no dejes de orar por nosotros. Dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y entonces dijeron a Samuel, los hijos de Israel a Samuel, no ceses de orar por nosotros para que nos guarde la mano de los filisteos. Lo segundo, que restauraron y le dieron la importancia a la oración. Primero, se arrepintieron. Segundo, se reunieron y como pueblo se arrepintieron. Y tercero, le dieron importancia a la oración en sus vidas. Dijeron, por favor, Samuel, como profeta y sacerdote, no ceses de orar por nosotros para que Dios nos guarde y nos defienda, nos guarde de la mano de los filisteos. Lo tercero dice, y Samuel tomó un cordero, o sea, Samuel hizo culto a Dios y lo sacrificó en holocausto. Y dice, cuando eso pasó, y clamó Samuel, hizo el sacrificio y clamó, y Dios lo oyó, dice, Jehová lo oyó. Y aconteció que cuando Dios le dio la victoria, dice, cuando Samuel sacrificó el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó en gran manera y fueron vencidos delante de Israel. O sea que cuando el pueblo se dispuso a hacer culto unido a Dios, le dio la importancia al culto, le dio la importancia a servir a Dios, a reverenciar a Dios, a orar, a adorar y a alabar a Dios y a buscar su rostro unido como pueblo, y sacrificaron alabanza y sacrificaron adoración. Dios peleó por ellos. Dice que tronó, envió truenos del cielo, envió rayos y truenos y relámpagos, de tal manera que atemorizó a los filisteos y los vencieron. Dios mismo los venció. Mira, el pueblo no tuvo que pelear, tuvo que salir a la batalla, enfrentarse y pararse y estar firme, pero Dios peleó por ellos. Simplemente los amedrentó, los ahuyentó con hacer tronar el cielo, con relámpagos, rayos y truenos. Los filisteos huyeron ante la presencia de Dios y su poder. Y dice la palabra de Samuel, los hijos de Israel de Mizpa siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Becar. Ahí sí se levantaron y los persiguieron y los terminaron de acabar, los terminaron de derrotar. Y tomó Samuel luego una piedra y la puso en Mizpa en Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Lo cuarto que hicieron levantaron gratitud a Dios. Entonces pasó la victoria del pueblo de Israel por causa de su pecado. Primero, se arrepintieron. Segundo, se reunieron como pueblo para arrepentirse y demostrar que realmente estaban dispuestos. Tercero, le dieron lugar importante a la oración, le dieron importancia a la vida de oración. Cuarto, restauraron el culto a Dios, dispusieron a adorar y alabar a Dios. Y quinto, levantaron testimonio de gratitud y alabanza a Dios. Así es que se llega a la victoria. Cuando uno recibe, puede decir como Dios dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y el Dios de Ebenezer ayuda. Así que esas cosas fueron las que le dieron la victoria a Israel. Primero, reconocieron su pecado, se arrepintieron, oraron juntos, se arrepintieron delante de Dios como pueblo, le dieron importancia a la oración, restauraron el culto y por último, estuvieron dispuestos a exaltar, a alabar a Dios y dar testimonio de sus obras. Reconocieron que lo que hicieron fueron por el poder y la gracia de Dios, lo agradecieron, lo reconocieron y lo expresaron y dieron testimonio. Así que esos son los pasos a la victoria que Dios te da. Quizás hay circunstancias que necesitamos arrepentirnos. Quizás sea tiempo de arrepentirnos. Hay cosas que de pronto hemos hecho mal. Dios le bendiga. Y segundo, arrepentirse. Tercero, orar, darle importancia. Cuarto, restaurar el culto a Dios y la vida consagrada a Dios. Y quinto, dar gracias a Dios. Que Dios la bendiga. Espero que estos pasos te lleven a la victoria también, así como lo llevaron a Israel. Dios la bendiga y que tenga una mentalidad victoriosa en el nombre de Jesús.